Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y hemos visto principalmente que el capítulo número 1 nos habla del Señor Jesucristo, nos presenta quién es Él, nos presenta a Cristo como el majestuoso Rey, como el libertador, como aquel que es misericordioso, aquel que juzga, aquel que salva, aquel que es fuerte, aquel que es el vencedor. Así nos lo presenta el libro de Apocalipsis, el alfa y el omega, el primero y el último, dice. Pero aunque el libro comienza con Cristo, que es nuestro personaje central, es el héroe de la historia, no obstante, Cristo tiene un enfoque y un objetivo en el libro de Apocalipsis, y es en relación a su iglesia. Ahora, esto no debería ser sorprendente para nosotros, porque Cristo, ¿qué relación tiene con la iglesia? La Biblia nos enseña que la prometida de Cristo es la iglesia, que el cuerpo de Cristo es la iglesia, que la amada de Cristo es la iglesia, que aquel o por quien dio su vida el Señor Jesucristo es por la iglesia. Entonces no debería sorprendernos que el libro de Apocalipsis tome su enfoque el Señor Jesucristo en su iglesia. Y por eso de aquí en adelante, del capítulo 2 en adelante, vamos a ver qué ocurre con la iglesia. Ahora, la vez pasada estuvimos hablando de Éfeso y también estuvimos haciendo una introducción a lo que Cristo dice acerca de 7 iglesias que representan la plenitud de toda iglesia local. Allí vimos que el enfoque del Señor Jesucristo es saber cómo están estas iglesias. Nos describe su estado espiritual. ¿Cuáles son las luchas que tienen estas iglesias? Él describe persecuciones y desafíos, pero también describe los pecados y las virtudes de cada iglesia. Mezcla fortalezas, transmite las debilidades. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, se entiende entonces que sea el foco principal del libro de Apocalipsis. Ahora, cada carta en el capítulo número 2, por ejemplo del verso 1 hasta el versículo número 7, ustedes encuentran el primer mensaje de Cristo a las iglesias. Encuentran el mensaje de Éfeso, que titulé Ortodoxia sin amor, ¿recuerdan? Y allí veíamos cómo Éfeso hacía muchas cosas bien, pero al final no las hacía con la motivación correcta, ni con el corazón correcto, y era lo que el Señor estaba llamando a la iglesia a que se arrepintiera, a que se apartara, y a que volviera a esos primeros tiempos en los que vivía para el Señor con un amor por el Señor, cosa que Éfeso no estaba teniendo. Pero cada carta entonces va a tener una estructura similar. Va a tener un mensaje al pastor de la iglesia. Miren el verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia, y ese ángel es un símbolo del liderazgo de la iglesia. Ahora no dice ángeles porque transmite la idea de que así hayan 10 pastores, esos 10 pastores no son 10 pastores, sino son un solo pastor. Son los responsables delante del Señor de compartir ese mensaje a la iglesia. Pero si ven nuestro texto del día de hoy, en Apocalipsis 2:8 comienza de la misma manera. Y escribe al ángel de la iglesia, es decir, esa va a ser la estructura similar. Luego vamos a encontrar una descripción de Cristo. Vamos a encontrar basados en el capítulo número 1, quién es el Señor Jesucristo. Y recuerden que va a ser muy importante esa descripción porque va a ser tenida en cuenta en el contexto de esa iglesia local. Pero luego nos va a dar un elogio. Nos va a mostrar por qué Cristo alaba a esa iglesia en particular. Y luego va a haber una corrección si la hay. Hay 2 iglesias que no tienen corrección. Y una de esas iglesias es la que vamos a tratar en el día de hoy. La iglesia en Esmirna. Ahora he titulado a este sermón Esmirna, sufrimiento que enriquece, porque es precisamente lo que le pasa a esta iglesia, y esta iglesia nos va a dar muchas enseñanzas. La palabra de Dios nos va a enseñar a través de esta iglesia y nos va a ayudar a entender 2 cosas. Primero, que es posible que una iglesia sea hallada en alabanza delante del Señor. A veces cuando hablamos de la iglesia tal vez
somos muy pesimistas y siempre hablamos de lo que está mal y hablamos de lo que no es correcto y de lo que falta por corregirse, pero en esta iglesia particular el Señor no va a mencionar una corrección, sino que la va a alabar y le va a dar aliento. Sí le va a advertir algo que puede ocurrir, pero se lo va a advertir con un consuelo y esperanza. Pero dos, que nosotros debemos probarnos como iglesia local para ver si somos como esta iglesia de Esmirna, o si somos como Éfeso, o como Sardis, o como Teatira, o como cada una de las 7 iglesias que vamos a estar estudiando. Así que en esta ocasión, del versículo 8 hasta el versículo número 11, nosotros podemos dividir a Esmirna en 3 ideas principales. Vamos a ver una introducción, vamos a ver el mensaje y vamos a ver la conclusión, tal cual como se escribe una carta. Así que vamos a analizar algunas cosas de esto. Ahora, primero, hagamos una introducción y esa introducción hagámosla con el contexto de la iglesia de Esmirna. Ahora, ¿dónde quedaba la iglesia de Esmirna? En Esmirna. Y Esmirna era una ciudad portuaria de Asia Menor. Esmirna era muy similar a Éfeso, quedaba a 50 kilómetros de distancia de Éfeso, era una ciudad muy cerquita a esta otra ciudad, y Esmirna era una ciudad que servía fielmente a Roma. Ella era leal a Roma, era conocida por 2 cosas, por su prosperidad económica, porque al ser una ciudad portuaria tenía mucho comercio, pero también por su lealtad al imperio. Entonces era una ciudad que era muy leal. Ahora eso es común, porque cuando uno se mueve solamente por el dinero, uno es leal al que le dé más dinero y más comodidades. Entonces ellos eran leales al imperio romano porque eran los que les daban privilegios, beneficios, y por supuesto entonces ellos les servían. Eso va a ser importante. Ahora, la iglesia de Esmirna probablemente, no se dice directamente en Hechos 19:10, pero probablemente es fundada por Pablo, porque Pablo dura 3 años allí en Éfeso, y en Éfeso empiezan a venir de todos los lugares de Asia Menor para escuchar la palabra, y Esmirna era una ciudad que quedaba a 50 kilómetros de distancia. Haga de cuenta usted de aquí hasta Zipaquirá, por ejemplo. Entonces era un lugar muy cercano, si no de pronto menos distancia. Entonces no se demoraban tanto de un lado al otro. Allí entonces, como menciona Hechos 19:10, todos los judíos y griegos de Asia fueron expuestos a la palabra del Señor. Oyeron la palabra, lo que probablemente incluye a esta ciudad. Su rival económico, el rival económico de Esmirna, era Éfeso precisamente. Entonces hagan de cuenta, tal vez los que viven allá me van a corregir, pero es una ilustración. Hagan de cuenta algo así como Cartagena y Barranquilla. Entonces eran 2 ciudades tal vez muy cercanas, que desde la perspectiva de uno de Bogotá tal vez hay una cierta competitividad entre una y otra, aunque el de Cartagena va a decir el de Barranquilla no tiene competencia y el de Barranquilla va a decir el de Cartagena no tiene competencia. Pero es más o menos similar Éfeso y Esmirna para ponernos en contexto. Ahora, lo interesante también es que en los registros históricos podemos saber quién era el pastor de la iglesia de Esmirna. Y el pastor de la iglesia de Esmirna era un discípulo de Juan, precisamente el que está escribiendo Apocalipsis. Y el nombre de este pastor era Policarpo. Tal vez han escuchado de él. Policarpo entonces servía en esta iglesia en los años 90 y más o menos era un pastor joven, tenía 25 o 26 años. Era un hombre muy joven, pero era un hombre muy piadoso, y sabemos de él porque Policarpo sufrió martirio al final de su vida. Él murió a los 86 años, es decir, él fue quemado en la hoguera en el año 155 después de Cristo. Y la razón por la que fue quemado es por la persecución que había en Esmirna hacia los cristianos, especialmente de los judíos. Ahora, un teólogo dice que Policarpo era un verdadero obispo, era un venerable obispo, y fue llevado al estadio y enfrentó al procónsul, quien le exigió decir: César es el Señor. Y también le dijo que debía maldecir a Cristo
Y está el registro de la respuesta de Policarpo. Policarpo dijo: 86 años le he servido a mi Señor y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir yo a mi Rey y Salvador? El procónsul insistió y le dijo: jura, maldice a Cristo y te voy a poner en libertad. Y Policarpo respondió: puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame declarar con toda intrepidez que soy cristiano. Y amenazado Policarpo con fieras, pero especialmente con fuego, respondió lo siguiente: tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después de un poco se apaga, pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Pero, ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. La gente, especialmente los judíos, trajeron leña con entusiasmo y Policarpo fue quemado en la hoguera. Todo esto nos va a ayudar a entender por qué Cristo le está escribiendo esta carta a los esmirnianos. Como la ciudad era leal a Roma, era celosamente leal a Roma, exigió que cada ciudadano reconociera que César era el Señor. Y en el tiempo del primer siglo, empezó una persecución en Esmirna y en esas ciudades que eran muy leales a Roma, y la negativa de los cristianos de no reconocer a César como el Señor ocasionó que fueran severamente perseguidos. Las autoridades romanas en Esmirna arrestaron a los cristianos y estos arrestos se dieron por las denuncias que hacían principalmente los judíos. Y es que los judíos, hermanos, no son como nosotros o nos los han enseñado. Los judíos del tiempo de Cristo eran personas rebeldes. Fueron las personas que entregaron al Señor Jesús y ahora no sería raro que estén entregando a los cristianos. Y ellos eran los que estaban acusando a los cristianos. Ellos eran los que estaban levantando falsas calumnias. Decían que los cristianos se iban a rebelar en contra del Imperio Romano e iban a derrocar a César, y por eso César era el único Señor y no Jesucristo. Pero todo esto lo hacían porque el cristianismo empezó a expandirse, el evangelio empezó a proclamarse por todas las naciones y muchas personas, judíos, se convirtieron al Señor. Esto generó entonces celos y envidias de los judíos, y por eso empezaron a entregar a las autoridades romanas a los cristianos. Ahora, este evento enseña algo muy particular, y a Policarpo tenemos que tenerlo en mente mientras vamos avanzando, porque es una muy buena ilustración de lo que está pasando a los hermanos en Esmirna. Y es que debemos entender que la lealtad a Cristo, por encima de cualquier cosa, lleva a un sufrimiento intenso. Si uno no sufre, es probablemente porque no está siendo leal a Cristo. Pero también el sufrimiento trae riqueza y victoria espiritual. Así que por eso vamos a seguir avanzando. Esta introducción nos va a ayudar. Vamos a pasar entonces, en segundo lugar, a ver la parte más amplia de esta exposición, y es la carta como tal. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver en primer lugar quién es el autor de esta carta. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, el Señor Jesucristo entonces, que es el autor, se identifica con 2 títulos, ¿lo notaron? Y esos 2 títulos son adecuados para las necesidades de Esmirna y las necesidades de cualquier iglesia en una situación similar. Primero, él se describe como el primero y el último. Eso está tomado de Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, en donde, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con Isaías se utiliza esa expresión, el primero y el último, como un título para hablar de Dios. Es decir, Cristo se está presentando como Dios, Cristo se está presentando como aquel que es soberano. Significa que Cristo, y no Roma, es la autoridad suprema sobre el mundo. Eso es lo que significa. Roma
no fue la primera en llegar. Roma no será la última en irse. Cristo es anterior a todos los tiempos, dura más que todos los tiempos y permanecerá para siempre. Eso es lo que significa el primero y el postrero. Ahora, miren entonces cómo comienza ese mensaje para estos esmirnianos que estaban siendo perseguidos, hermanos. De una vez el Señor empieza presentándose de una manera espectacular, mostrándoles quién es quién. Cualquier gobierno, el pastor Andrés mencionaba la patria, cualquier patria, cualquier sistema no es comparable con el primero y el último, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Y esto de una vez pone en contexto a los esmirnianos que tenían que recibir este mensaje en medio del sufrimiento que estaban viviendo. Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Cristo gobierna lo que hay entre lo primero y lo último, es decir, todas las cosas. Cristo es soberano sobre Roma. Él determinó el comienzo de Roma. Y Él determinó el final de Roma. Roma desaparecerá, pero Él permanecerá para siempre. Y por eso los creyentes no deberían temer lo que Roma les iba a hacer. Debían tener fe en lo que Cristo haría por ellos. Porque no es Roma, sino Cristo. ¿A quién deben reverenciar? ¿De quién se deben regocijar y adorar y servir como a Dios? No a Roma, sino a Cristo. Ahora, ponga eso que acabé de decir en su contexto y cambie esa expresión Roma por cualquier otra cosa, por su trabajo, por su familia, por el dinero, por la patria, por una persona, por un ideal, y va a ver que va a aplicar de la misma manera. No es a esa cosa a la que debemos servir, no es a esa persona a la que debemos seguir y adorar, sino a Cristo, el primero y el último. Pero un segundo título que aparece allí en el verso 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, que nos deja ver que no es otro sino el Señor Jesucristo, por supuesto. Es el otro título con el que se presenta y está tomado de Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18. Miren, por ejemplo, en el versículo 17 dice, en la segunda parte: no temas, yo soy el primero y el último, verso 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, el hecho de que él haga referencia a ser el que estuvo muerto y vive, tiene que ver con las llaves del Hades, tiene que ver con el poder sobre la muerte. Es decir, que el Señor Jesús le está recordando a una iglesia sufriente que Él ha vencido la muerte. ¿Y por qué? Porque la muerte no es un problema para el creyente. Es una condición, dice el Señor Jesús, que es fácilmente remediada por Él. El que estuvo muerto y vive, el que tiene las llaves, el que tiene el poder sobre la muerte. Él se levantó de la tumba y levantará a cada creyente también. No deben temer por la muerte. Miren todo el mensaje que le está dando a la iglesia Esmirna desde un inicio. Así que, aunque los amenacen, aunque los persigan, aunque los ejecuten, no deben temer a Roma ni a la muerte. Cualquier sufrimiento, ya sea la cárcel o la muerte, va a terminar en Cristo, en victoria, en triunfo. Cristo tiene la autoridad final sobre su vida. Ahora, pasemos a ver el contenido. Ya vimos el autor. Pasemos a ver el contenido del mensaje, que lo encontramos en el versículo 9 y en el versículo número 10. Dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Lo primero que encontramos, hermanos, allí es el elogio. Entonces, ¿qué es un elogio? Es una alabanza, es un reconocimiento. Y esto es muy precioso
escuchar que el Señor Jesús reconoce lo que una iglesia hace. Es como si nos dijera, por ejemplo, a nosotros: yo los conozco. Yo conozco su paciencia, yo conozco su perseverancia, yo conozco su amor. Eso es muy precioso. Y eso es lo que precisamente el Señor Jesús va a hacer con esta iglesia de Esmirna. Cristo comienza diciendo: yo conozco, y el uso perfecto de esa palabra conocer implica un estado completo o un conocimiento que viene por experiencia o por una comprensión adquirida. Es decir, Cristo no está usando la palabra que habitualmente Él usa para hablar de conocimiento, sino está hablando de una palabra que tiene que ver con que Él ha estado en medio de ellos y Él ha visto lo que están sufriendo. Él lo conoce en ese sentido, en un sentido experiencial. Él ha observado, Él está comprendiendo. Él sufre con los que sufren, Él se goza con los que se gozan. Él está en medio de su iglesia. Y aunque Él conoce todas las cosas en su perfección, este conocimiento del que está hablando hace que sea una carta más personal. Es como si Él estuviera diciendo: yo estoy completamente consciente y enterado de todo lo que sucede en la iglesia. Así que nada escapa a la atención o conocimiento del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que conoce? Primero, dice que conoce tus obras, dice así literal. Es decir, conoce las buenas obras en obediencia. Cristo ha visto el servicio de la iglesia. Cristo ha visto la obediencia. Cristo ha aprobado lo que ellos han logrado. Él ha visto también, además, el duro trabajo que han tenido. Dice, por ejemplo, tus obras, pero tu tribulación. Es decir, el trabajo que ellos han hecho no ha sido fácil. La palabra tribulación en nuestro idioma viene de una palabra en el latín que es tribulum. Y el tribulum era una herramienta de trabajo, era un instrumento agrícola que era como un marco de madera con incrustaciones de piedra o de metal. Y lo que se hacía con ese marco de madera era echar en el piso el trigo con la paja y todo, y se pasaba por encima del marco de madera y se arrastraba. Y al arrastrarse entonces se separaba la paja, el trigo de la cizaña, y se separaba la paja también. Y entonces lo que hacían después era traer el tridente y lanzaban al aire, y ahí sí la podían separar mucho más fácil. Pero el tribulum hacía esa labor particular. Ahora es interesante, porque la palabra que aparece aquí en el griego tiene una relación con esta palabra, y es que cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de adversidad, estamos hablando de quebrantar, de machacar, de moler. Es decir, en este caso, los que están siendo molidos, los que están siendo separados de la paja en este proceso conocido como trilla, son los cristianos. Ellos son esas semillitas que están allí, ellos son ese trigo que está allí, y el tribulum está pasando por encima de ellos. Y el Señor Jesucristo dice: yo conozco su tribulación. Ahora eso es interesante, porque ¿saben qué significa el nombre Esmirna? Mirra. ¿Y saben para qué usaban la mirra? Para el dolor, para aliviar el dolor. Era usado como medicina para el dolor. Si mal no recuerdo, fue lo que le ofrecieron al Señor Jesús allí en la cruz, y Él no lo tomó porque iba a sufrir todo completamente y conscientemente. Pero era lo que se usaba antiguamente para eso. También se usaba como aromatizante para que se elevara como un incienso hacia el cielo. Y esas dos connotaciones son interesantes de la iglesia de Esmirna, porque mientras estaban siendo trillados, mientras estaban siendo molidos, que era necesario para separar la paja del trigo, al mismo tiempo su nombre significaba no solamente ese quebrantamiento y ese dolor, sino esa elevación al Señor como olor fragante a Él. Todo eso es lo que podemos encontrar en lo que Cristo conoce de esta iglesia. Él conoce entonces la opresión que está viviendo la iglesia. Él conoce las aflicciones, Él conoce la angustia, Él conoce la persecución que han soportado. Cristo comprende los problemas, las presiones y las cargas que enfrentan. Él conoce cada una de ellas en todos sus detalles. Él sabe lo que pasa en esta iglesia. Él sabe lo que sufre esta iglesia.
Él sabe de cada acto bueno y malo, de cada justicia e injusticia, de cada persecución, de cada aflicción, al punto que ni siquiera nosotros tal vez lo sabemos, pero Él lo sabe. Él está en medio de nosotros como estaba en medio de la iglesia de Esmirna. Y todo eso es lo que implica que diga: yo conozco tus obras y tu tribulación. Pero en tercer lugar dice que conoce su pobreza. Ahora, esa palabra pobreza, usted la puede traducir en el contexto como mendicidad. Y es que literalmente los esmirnianos eran mendigos, eran indigentes, lo que nosotros conocemos por esa palabra. Ahora, ¿por qué? ¿Ustedes recuerdan que al principio les estaba diciendo que la ciudad de Esmirna era muy rica, era muy próspera? Entonces, ¿por qué les dice que son pobres? Porque son cristianos, hermanos. Y en medio de esa ciudad estaban siendo perseguidos. A ellos les decomisaron sus negocios, les quitaron sus casas, les quitaron el permiso para trabajar. Estaban desprovistos de toda cosa material en medio de una ciudad rica, abundante y económicamente fuerte. Su negativa, por ejemplo, a unirse a los gremios paganos que exigían adorar a dioses paganos para ser miembros, les impedía hacer negocios en ciertos sectores. Entonces allí existían los gremios. Haga de cuenta lo que hoy hay, por ejemplo, en los taxistas. Pues hay empresas, ¿no? Hay gremios de taxistas, y si uno quiere trabajar en ese ámbito tiene que unirse a uno de ellos. Pero en ese entonces, para usted unirse, tenía que celebrar esa unión en un banquete ofrecido a los dioses paganos y seguir haciendo sacrificio a los dioses paganos y todos los rituales que implican la idolatría pagana. Y los cristianos no lo hacían. Y los que eran de esos gremios y se habían convertido al Señor empezaron a luchar contra todo esto y eran identificados y se les quitaba su membresía, se les quitaba su permiso de trabajar y entonces no podían hacer negocios y entraban en quiebra. Pero no solamente se quedaban las cosas ahí, sino que sus perseguidores les robaban sus bienes, se los decomisaban. ¿Cómo es que dicen hoy? Cuando expropiar, muy bien. Entonces les expropiaban literalmente, porque el imperio romano era el que venía porque habían sido denunciados y les quitaba todo lo que tenían. Entonces les robaban sus bienes, se apoderaban de ellos por la fuerza, el fraude o las multas. Miren conmigo Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 32, este es otro contexto, pero nos ayuda a ilustrar lo que estamos viendo en Apocalipsis. Dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Este texto de Hebreos nos deja ver que no solamente la iglesia de Esmirna sufría persecución, y que no solamente la iglesia de Esmirna era fiel, sino otros hermanos también. Pero noten que Hebreos nos puede ayudar a describir qué era lo que sufrían. Entonces eran hechos espectáculo. Entonces haga la memoria, por ejemplo, los circos romanos, en donde entregaban a las personas a que se las comieran los leones o a que pelearan hasta muerte entre ellos. Pero también dice que fueron apresados, encarcelados, pero también fueron despojados de sus bienes. Y aún así, dice, sufrieron con gozo,
porque no estaban sufriendo por una injusticia terrenal, sino por causa de Cristo, porque eran fieles al Señor. Así que volvamos a Apocalipsis 2, porque los cristianos en Esmirna eran probablemente una minoría, pero eran una minoría marginada en una ciudad donde el culto al emperador y a los dioses era prominente. Y aunque no hay un versículo bíblico que mencione explícitamente, por ejemplo, el tema de los gremios en este contexto, la exclusión social y económica por motivos religiosos sí lo vemos. Miren, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 17, porque eso que estamos viendo nos va a ayudar a entender qué es lo que dice Apocalipsis 13, 17, por ejemplo. Desde el verso 16 para entenderlo un poco mejor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Ahora, noten entonces, hermanos, que por ejemplo Apocalipsis 13, cuando lleguemos allí lo vamos a estudiar bien, no está hablando de una marca literal, sino está hablando de lo que les está pasando a los hermanos en la iglesia de Esmirna. Y es que ellos no son parte de los gremios, ellos no están confesando a esos ídolos paganos. ¿Y qué les está pasando? No pueden comprar, vender, no pueden adquirir bienes, no tienen derecho a nada. Están siendo perseguidos. Y en diferentes épocas ha ocurrido esto, no solamente en ese tiempo, pero ese es el punto de lo que el texto nos está enseñando. Sin la marca de la bestia, sin el número del hombre, entonces lo que refleja restricciones económicas para los cristianos por no adorar a todo lo que no sea Dios. Así que eso es lo que están viviendo ellos, es lo que conoce el Señor. Y miren lo bonito, porque a pesar de que es un ámbito feo de mencionar, no obstante, Cristo está diciendo, yo lo conozco, yo sé. Ahora, ¿usted alguna vez ha sufrido por causa de Cristo? Tal vez deberíamos agachar la cabeza, porque no hemos sufrido pérdida de bienes, tal vez. No hemos perdido trabajos, tal vez. Por causa de Cristo. Lo hemos perdido por otras razones, tal vez injustas, por la violencia, por envidia, por celos, pero no por Cristo tal vez, o tal vez sí. Pero si usted ha sufrido, así sea un poco, si ese trillo ha pasado por usted un poco, el Señor Jesucristo le dice, yo lo sé, yo lo conozco. Y eso es lo que debe motivarnos a nosotros a sufrir por causa de Cristo, a perder trabajos por causa de Cristo, a perder amigos, la familia por causa de Cristo. Y ese va a ser el mayor gozo, escuchar al Señor diciendo, yo conozco. Tal vez a veces hacemos cosas que nadie sabe y que no deben saber, y esto se conecta con la predicación del domingo anterior, en donde lo que se hace en secreto será recompensado en público, y parte de esa recompensa pública es escuchar de la voz del Señor, yo conozco. Y eso debe alentarnos a seguir sufriendo por causa de Cristo, o a empezar a sufrir por causa de Cristo, porque si vamos a Apocalipsis 2, versículo número 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y en paréntesis dice, pero tú eres rico. ¿Qué está queriendo decir si ellos están en la calle? Ellos están comiendo las sobras, ellos están mendigando para poder subsistir un día más, y el Señor Jesucristo dice, pero tú eres rico. A pesar de su pobreza material, tienen un inmenso tesoro acumulado en el cielo. El resultado de sus buenas obras, hermanos, es poseer las riquezas inescrutables de Cristo,
las riquezas de la salvación, la recompensa eterna. Todo lo que no van a tener en la tierra lo van a tener en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y hay un ejemplo bíblico para esto. Ustedes recuerdan a el rico y Lázaro. Desde el punto de vista espiritual, el hombre rico era pobre y Lázaro era rico. Había una novela colombiana, ¿no?, que se llamaba Nuevo Rico, Nuevo Pobre, en donde, no me la veía, pero recuerdo, que el pobre se hacía rico y el rico se hacía pobre y el rico tenía que vivir la vida del pobre y viceversa. Ahora, eso nos ayuda a ilustrar un poco lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá y el caso del rico y Lázaro. Porque el rico, que tenía banquetes, que tenía preeminencia, que se vestía con las mejores prendas, terminó siendo pobre en el infierno. Pero Lázaro, que era pobre, que comía las migajas, pero que implica que era un creyente, se volvió rico en el seno de Abraham, poseyendo todas las cosas en los cielos. Así que en el mundo, la gente, los hermanos esmirnianos, estaban muy por debajo de la línea de pobreza, pero Dios es como si les estuviera diciendo: ustedes son multimillonarios, ustedes son enriquecidos espiritualmente. Y a mí me gusta pensar en las herencias, en este caso. A veces, cuando hay herencias de padres o abuelos que tuvieron mucho dinero y muchas posesiones, y uno está esperando esa herencia, un día llegará esa herencia. Y un día uno tendrá esas posesiones, si son muchas. Y así sean pocas, uno no estaba esperando eso y es bendición del Señor. Pero mientras no lleguen, pues uno sigue estando en su condición actual. Eso era lo que le pasaba a los esmirnianos. Ellos estaban acumulando riquezas en ese cielo, llenando esa alcancía, llenando más créditos. Es como cuando usted se pone a ahorrar y hace un CDT o algo y empieza a ahorrar, pero todavía no puede disfrutar de ese ahorro, pero sigue ahorrando y llega el momento en el que dice: me compro mi casa, me compro mi carro, me compro mis cosas y disfruto de ese trabajo y ese esfuerzo. Los esmirnianos estaban ahorrando para esa herencia espiritual, esa herencia eterna. Todo ese sufrimiento, todo ese sacrificio va a valer la pena al final. Y el Señor no les dice van a ser ricos, sino le dice son ricos, están bendecidos desde ya. En cuarto lugar, hermanos, también ya vimos que Dios conoce entonces sus obras, conoce entonces su tribulación, conoce su pobreza, pero en cuarto lugar conoce a sus perseguidores también. El Señor no dice: voy a hacer una investigación a ver qué es lo que está pasando, porque están viviendo lo que está viviendo. No, Él sabe quiénes son sus perseguidores, y Cristo conoce el carácter y la conducta de esos perseguidores, identificándolos de la siguiente manera. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Dice: pero tú eres rico, y luego dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren, interesante, ¿no? Porque aunque Roma era la que estaba persiguiendo a los cristianos, Cristo no le atribuye la responsabilidad a Roma, se la atribuye a los judíos de Esmirna. Él los identifica, dice quiénes son y lo que han hecho. Los judíos de Esmirna eran los que se habían aliado con los romanos en una confederación política y perseguían a los cristianos, delatándolos ante las autoridades romanas, como hicieron con el Señor Jesús. Miren Apocalipsis capítulo número 12. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es ese? Satanás. Ahora vayan conmigo a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. En Juan 8, el Señor Jesús les está hablando a los judíos. Por ejemplo, en el verso 41, ellos le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Pero miren lo que les dice el Señor en el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué le está diciendo a los judíos? ¿Que son hijos de quién? De Satanás. ¿Y qué significa el nombre Satanás? Acusador, que es lo que veíamos en Apocalipsis. Entonces, si son hijos de Satanás, ¿qué están haciendo? Acusando a los cristianos, diciendo mentiras, siendo homicidas, porque están matando a los cristianos por causa de sus blasfemias y de sus mentiras y de sus falsas denuncias. Ahora recuerden que cuando Pedro sale del aposento alto y empieza a predicarle a todos los judíos en Pentecostés, les dice: ustedes mataron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos delataron, ellos fueron los que decían: crucifíquelo. Ellos eran los que acordaron decir que Cristo había dicho una blasfemia al hacerse igual que Dios. Y estos judíos de los que está hablando Apocalipsis son judíos que estaban en toda Asia y que se dieron a la labor de perseguir a los cristianos. Y se fueron allá a buscar a los cristianos y decir: ellos están en contra del Estado. Ellos reconocen a Cristo como el Señor y no a César como el Señor. ¡Qué grave falta, Roma! Hagan algo, porque se van a rebelar contra ustedes. Y como los judíos sí gozaban de libertad, porque eran una religión oficial en el Imperio Romano, entonces los romanos les hacían caso, tanto por las conveniencias económicas y políticas que tenían. Así que ellos son acusadores como Satanás. Y volvamos a Apocalipsis 2:9. Entonces entendemos por qué dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces ahí hay dos referencias a los judíos literalmente. Primero, el nombre judío, y segundo, la palabra sinagoga. Entonces, una sinagoga fue algo que surgió en el imperio del cautiverio babilónico, porque como no podían ir a Jerusalén a adorar al Señor, construyeron unos lugares, o se reunían en algunos lugares para leer las Escrituras y para interpretarlas. Y a esos lugares, a esa reunión se le llama sinagogue. ¿De dónde sale la palabra sinagoga? Es decir, que está haciendo referencia a los judíos. Y ellos se reúnen no para adorar a Dios, sino sinagogas de Satanás, para hacer lo que Satanás hace. Ahora, un hombre que hizo eso, y que tenemos ejemplo en las Escrituras, y ese es Pablo. Pablo era parte de esa sinagoga de Satanás. Pablo perseguía a los cristianos. Y miren lo que dice Pablo de él mismo en Hechos, capítulo número 26. Hechos, capítulo número 26, versículo 9 y 10. Que es probablemente lo que le está pasando a esos judíos también. Y lo que le pasa a los judíos hoy día también. Dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar
y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo tenía que darle una medalla por el trabajo que hacía, porque era excepcional, pero era con una crueldad indescriptible contra los cristianos. Por eso entendemos por qué cuando el Señor Jesús se le presenta dice, ¿por qué me persigues? Pero noten que acá hay un lenguaje similar al de Apocalipsis, porque nos habla de blasfemar y nos habla de sinagogas. Y ahora Pablo está reconociendo su pecado, está confesando ante los hermanos ese pecado que es una carga que constantemente él va a tener que luchar contra eso, a pesar de que ha sido perdonado por el Señor. Pero noten que todavía hay arrepentimiento para los judíos, y muchos se arrepintieron realmente, pero hay otros que están haciendo exactamente lo que Pablo hizo en su momento, persiguiendo a los cristianos, obligándolos a blasfemar en contra del Señor Jesús y siguiéndolos hasta el extranjero, hasta Esmirna. Y entonces el Señor Jesús les dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La Biblia, hermanos, enseña que los judíos, los verdaderos judíos, no son los que están allá en Israel, como muchos nos han hecho creer el día de hoy. No son los judíos que levantan esa bandera con esa estrella de 6 puntas, esos no son los judíos. Las Escrituras nos enseñan que los verdaderos judíos son los judíos de corazón, dice Romanos 2, verso 28. Son aquellos que han sido regenerados, son aquellos que tienen un corazón circuncidado, que se ha arrancado de ellos la inmundicia y ahora viven para el Señor. Las Escrituras enseñan que los verdaderos judíos son el real sacerdocio, la nación santa adquirida como pueblo de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Quiénes son esos judíos? ¿Quién es esa verdadera nación? ¿Quién es ese verdadero pueblo? La iglesia del Señor, hermanos, no teman decirlo. El hermano Gonzalo leía un texto en Ezequiel donde nos profetizaba como de 2 pueblos se iba a hacer un solo pueblo. Ahí estaba y ellos no lo veían y no lo querían ver porque no querían aceptar que ser pueblo de Dios fuera por la fe en el Salvador, sino por la sangre. Y era más fácil decir que éramos hijos de Abraham por la sangre y vivir como impíos que llegar a arrepentirnos y creer y vivir como verdaderos hijos de Dios. Acompáñenme a un texto. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 28. Ahí está claro, hermanos. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y está hablando de la salvación que es por la fe en Cristo. Está hablando del Evangelio. Está diciendo entonces que los verdaderos judíos son aquellos que han sido circuncidados en su corazón. Es decir, hermano y hermana, si ustedes han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, son judíos. Porque eso era lo que significaba. No es que ahora se vayan a ir a vivir allá a Israel, sino que es una realidad espiritual mayor y mejor. Somos el pueblo de Dios y por eso, volvamos a Apocalipsis, capítulo 2, verso 9, dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Otra vez, ¿quién está diciendo eso? El Señor Jesucristo. Le está diciendo al pueblo que lo crucificó, al pueblo que está persiguiendo a los cristianos, le está diciendo, ustedes no son judíos, ustedes son la sinagoga de Satanás. Ellos mataban al verdadero pueblo de Dios, ellos perseguían a los verdaderos judíos y por eso Cristo va a lidiar con ellos severamente a su tiempo. Y quienes sirven a Satanás compartirán su destino en el lago de fuego
bajo la ira de Dios. Así que en resumen, hermanos, el elogio nos dice que Cristo conoce las obras de la iglesia de Esmirna, el servicio, la tribulación, la persecución, la pobreza y a sus enemigos, a cada uno de ellos. Pero también hace una advertencia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Uno pensaría, hermanos, que después de todo esto el Señor diría, no se preocupen, yo los protegeré, yo les ayudaré, ya no tendrán más sufrimiento. Pero miren lo que les acabo de decir. Están sufriendo, pero he aquí, van a tener un sufrimiento mayor. No teman. Ahora, sí los está protegiendo y los está cuidando, pero no como uno esperaría. Ahora, esta iglesia en particular no tiene corrección, ¿notan? No le está diciendo, ustedes están haciendo algo mal. Era una iglesia fiel, era una iglesia sufriente, una iglesia perseverante, y lo primero que les dice el Señor es, no teman al sufrimiento, no se dejen vencer por el miedo cuando sufran estas persecuciones, perseveren hasta el final. No crean que los he abandonado, yo sé, yo estoy ahí, pero sigan avanzando. Nadie les puede hacer daño sin mi permiso. Ese es el primero y el postrero, el que tiene control de todo. Pero noten que ese texto nos enseña el propósito de la persecución. Primero, la tribulación es voluntad del Señor. Que su pueblo sufra aflicción es para que sea probado, dice el texto. La persecución prueba la realidad de la fe o la falta de ella. En una iglesia debemos ser probados. El Señor nos prueba con el pecado, con la tentación, con la persecución. Acá la nación no nos está persiguiendo, pero el pecado sí, y Satanás también. Si hay un pecado entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ahí se va a ver, ahí se va a ver. ¿Somos fieles al Señor, aplicamos disciplina o somos simplemente negligentes y hacemos como que si nada estuviera pasando? El Señor nos prueba y ahí vamos a ver si tenemos una fe genuina o no. El Señor nos prueba cuando pecamos y alguien se acerca y nos dice, hermano, arrepiéntase porque está pecando, y no nos gusta y nos vamos y renunciamos a la iglesia. El Señor nos prueba. O decimos, sí, tiene toda la razón, me arrepiento y me aparto. Venga para acá, hermano, sigamos adelante. El Señor nos prueba. ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos pruebe? ¿O qué vamos a hacer si el Señor nos está probando? Porque Esmirna estaba siendo probado y nos muestra que esa prueba era para mirar los que verdaderamente eran el granito trillado allí y no la paja que iba a ser quemada en el fuego. No nos dejemos vencer, perseveremos, soportemos la persecución en lugar de negar a Cristo. Ahora ustedes recordarán la parábola del sembrador. Los de terreno espinoso o rocoso, ¿qué les pasó? En la tribulación se marchitaron y desaparecieron. En el conflicto renunciaron. Pero los de la buena tierra continúan creciendo, sirviendo y dando fruto. Y no estoy hablando de la iglesia local, sino estoy hablando de la fe como cristianos. Renuncian a su fe, se vuelven impíos, o siempre lo fueron. Pero también el Señor nos muestra cuál es la duración de la persecución que ellos van a tener. Se dice que durará, ¿cuánto? 10 días. Ahora, ese término es un término simbólico, recuerden. Así como el 7 no quiere decir que solamente existían 7 iglesias, el 10 no quiere decir que eran 10 días exactos de 24 horas. Más bien ese 10 nos va a remontar al Antiguo Testamento, a Daniel capítulo 1, en donde ustedes recordarán que Daniel y sus amigos tenían que comer de lo mismo que se estaba sacrificando a los ídolos de Babilonia, y Daniel dice, no, pruébenos 10 días y comeremos lo que siempre hemos comido, legumbres, y no nos contaminaremos con la comida
de esos dioses. ¿Y qué pasó al final de los 10 días? El rostro de Daniel y sus amigos era mejor que el rostro de los otros hombres que estaban siendo alimentados con la comida del rey, pero una comida que estaba siendo sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que esa prueba de 10 días o esa prueba de ese periodo corto que ellos van a vivir es una prueba para negar a Cristo. Y va a ser una prueba fuerte. Tal vez iba a ser una escasez total de alimento. Tal vez iba a ser una pérdida total de los bienes. Es decir, estaban sufriendo e iban a sufrir mucho más. Pero el hecho también de que sean 10 días nos deja ver que es un periodo corto. O sea, va a ser una tribulación muy fuerte, muy intensa, pero de corta duración. Todo eso es lo que podemos encontrar allí. Daniel y sus amigos fueron probados y los esmirnianos también van a ser probados aquí. También, algo que nos deja ver esto es que Dios conoce el principio y el fin de las tribulaciones. Entonces uno a veces dice, ¿hasta cuándo voy a vivir esto? El Señor sabe hasta cuándo, confiemos en Él, no temamos. Hay dolores que pueden durar mucho tiempo, el Señor sabe la fecha y la hora en el que van a cesar esos dolores. Pero aún así, ¿a qué llama el Señor Jesús a los esmirnianos? Miren conmigo el versículo número 10 otra vez. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo, es decir, otra vez los judíos, otra vez los van a acusar, otra vez los van a perseguir. Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y qué les dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No les dice, sean fieles hasta que se acabe esta prueba, sino sean fieles incluso, esa es la traducción correcta, incluso si tienen que perder sus vidas. Permanezcan fieles aunque les cueste la vida, es lo que les está diciendo el Señor. Ahora, ¿por qué les iba a costar la vida? Porque en ese periodo de tiempo probablemente iban a estar sin comida, sin vivienda, nos dice el texto, iban a estar encarcelados, tal vez torturados, y tal vez iban a morir por no confesar a César como el Señor, como le pasó a Policarpo. Y Policarpo, en ese texto, no negó al Señor, ni siquiera dudó, hermanos. Antes le dijo al procónsul, hágalo rápido, lo que va a hacer. Máteme si me va a matar, pero no voy a negar al Señor. Y estos esmirnianos estaban haciendo lo mismo, pero el Señor les advierte y les alienta diciendo, no teman, esto es lo que va a pasar, pero al final sean fieles hasta la muerte, porque yo les daré la corona de vida. No sean fieles hasta que el dolor sea demasiado. Padres, piensen qué harían si les dijeran que deben negar a Cristo y deben vivir como paganos, o si no, sus hijos van a ser lanzados a la hoguera, van a ser asesinados. Tendríamos la suficiente fuerza y coraje y valor para dar testimonio a nuestro Señor a pesar de la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, o de nuestros padres, o de nuestros cónyuges. Por eso en la tribulación se prueba la fe genuina. Ellos querían que abandonaran a Cristo para declarar a César como Señor. Eso es lo que se llama la apostasía. Es renunciar a la fe. Es decir que era un creyente cuando al final no lo era. Lo siento. Era apartarse cuando venía la aflicción, cuando venía la tribulación, cuando venía la prueba. Era decir que eran cristianos en los tiempos bonitos, en los tiempos de comunión, de compartir, de servir, de cantar, pero en los tiempos difíciles de pecado, de prueba, de lucha, era apartarse, hermanos. La iglesia no es así, hermanos. La iglesia es, como dice el dicho, en las buenas y en las malas. Tenemos una situación difícil, resolvámosla, hermanos. Hablemos, reunámonos, tratémosla, pero no renunciemos. Esa es la fe genuina. Apocalipsis 2:10 también
nos da una promesa de consuelo, la corona de vida. La recompensa por la fidelidad a Cristo bajo la persecución es la corona de vida. Y esa corona era la que se le daba normalmente al vencedor en los Juegos Olímpicos. Era una corona de ramitas de olivo que representaba que había vencido, que lo había logrado. Y en este contexto representa la resurrección a la vida eterna. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:39, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables, no son dignos de ser comparados con la gloria que se revelará en nosotros. Donde no hay cruz de sufrimiento, no habrá corona de victoria. Así llegamos a la conclusión, hermanos, en Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo primero que encontramos allí, mis hermanos, es la exhortación, el llamado universal. Miren conmigo el texto, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia de Esmirna. Muy bien, plural, excelente. A todos, hermanos. Es decir, esto que acabo de decir, ¿se lo está diciendo a la iglesia de Fontibón también? ¿Se lo está diciendo a las iglesias de Bogotá? ¿De Colombia? ¿De nuestra época? También, hermanos, así es. Es decir, que nosotros debemos ser fieles aunque nos cueste la vida, y aún siendo perseguidos no podemos negar al Señor, y al final recibiremos la misma recompensa que ellos recibieron, porque muchos de ellos murieron, la corona de vida. Y eso es lo que encontramos allí en el verso 11. El que tiene oído, oiga. ¿Y quiénes tienen oído? Los que han nacido de nuevo, los que ahora tienen sus sentidos claros para escuchar la voz de su Señor. Entonces no es solo para Esmirna, es para todas las iglesias de todos los tiempos, en todos los lugares que experimentan cualquier tipo de sufrimiento. Cristo nos habla a través de esta carta por el Espíritu, nos da una promesa. Ahí en el texto dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora piensen en Policarpo otra vez, la victoria de Policarpo. Policarpo venció al procónsul, venció a Roma, al no negar a Cristo hasta la muerte, triunfando sobre la tentación. Así luce la victoria, irónicamente. Que en el mundo, ¿qué diría uno? Pues niéguelo y ya, y viva su vida. Pero él sabía lo que estaba en juego, el nombre de su Señor. Y eso valía más que su propia vida, y aún así iba a ser recompensado por eso. Los fieles recibirán la corona de vida eterna, que significa escapar de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Bueno, la primera muerte es la física, es superada por la resurrección. Jesús tiene las llaves del infierno, del Hades y de la muerte, y la segunda muerte es el lago de fuego, el tormento eterno tras el juicio final. Es lo que debe temerse, porque esa segunda muerte es irreparable, esa segunda muerte es inmutable e irreversible. Aquellos que sean lanzados, aquellos que vayan a la segunda muerte, no pueden volver de allí. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Ahora Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces cuando Apocalipsis 2:11 dice
que no sufrirán daño en la segunda muerte está haciendo referencia a que no serán condenados por la eternidad, a que no serán lanzados al tormento eterno, a que serán librados para siempre de la condenación. Y esa es una recompensa de vida eterna. Los creyentes de Esmirna que vencieran la tentación de apostatar, de negar al Señor, nunca terminarían en el lago de fuego. Cristo, hermanos, en conclusión, no nos pide algo espectacular, ¿notan? No pide que hagamos grandes obras para las naciones, que hagamos, que salvemos, porque nosotros no podemos hacer eso, solo hace el Señor. ¿Cuántas almas rescataste? No, ¿cuántas almas rescató el Señor? Pero la obra que el Señor nos pide es ser fieles. Resuman todo lo que Esmirna hacía en eso: fidelidad aunque costara la vida, ser fieles, seguir creyendo en Él, no importa cómo nos maltraten, seguir sirviéndole, no importa cómo nos persigan, porque Él nos recompensará, no nos rindamos. El mensaje entonces desafía a las iglesias actuales. ¿Tenemos las virtudes de Esmirna, hermanos? ¿Somos fieles? ¿Somos obedientes? ¿Somos perseverantes? ¿Reconocemos nuestras debilidades también? ¿Vemos a Cristo como el soberano? ¿Como el primero y el último? ¿Como aquel que ha vencido la muerte? ¿Tememos la persecución? ¿O confiamos en el Señor a tal punto que ni la muerte nos va a hacer desconfiar de Él? Debemos confiar en Cristo, quien nos dará la corona de vida y nos librará de la segunda muerte. Pero más aún, ¿somos como la sinagoga de Satanás o como la iglesia de Esmirna? Porque eso puede ser una buena forma de medir en qué lugar estamos. Decimos creer en Dios, pero mentimos, negamos con nuestros actos. Creemos en un Dios que no es el de las Escrituras. Lo que al final le va a esperar a la sinagoga de Satanás, y si usted es miembro de la sinagoga de Satanás, lo que le va a esperar es el lago de fuego, y allá va a ser inevitable, ineludible, no va a escapar, no se va a gozar, no va a estar feliz de estar allá, va a sufrir por toda la eternidad por el mal que ha hecho en su vida hoy, y lo único que puede hacer hoy es arrepentirse y creer en el Señor para ahora ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo único que puede hacer, creer en aquel que le está enviando este mensaje a la iglesia, creer en aquel que protege a su iglesia y hacer como hizo Pablo. Después de ser perseguidor, terminó siendo perseguido, pero qué gozo de toda la labor y servicio que hizo Pablo, y saber que hoy no está en el infierno esperando a la segunda muerte, sino está en la gloria con el Señor, esperando la resurrección para vida eterna. Así nosotros, ¿en dónde nos encontramos? Vamos a orar y damos gracias al Señor. Amado Padre Celestial,